Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por su presencia. Por favor, recordad que este programa es para mayores de edad. Hay una canción melancólica del dúo Simon and Garfunkel llamada El único chico vivo en New York. The Only Living Boy in New York. Y dice algo así, traducción libre. Aquí estoy yo, el único chico vivo en New York. Solo necesito saber el pronóstico del tiempo. No tengo nada que hacer hoy, excepto sonreír. Todo el tiempo salimos, pero no sabemos hacia dónde. Deja que tu honestidad brille, 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 como si fuera sobre mí. Paul Simon. En el podcast En Boca Cerrada, episodio 3, temporada 1, Boquitas, la anfitriona, cuenta que siendo alumna del maestro, sus padres le permitían que el hombre la llevara a su casa después de las prácticas en la academia, ya a la tardecita noche. Relata que en una de esas tardes Midas le montó una escena de celos dentro del auto. Se enojó porque Boquitas habló con su tío Mario por teléfono. Minuto 404. ¿Con quién estabas hablando? Sergio detuvo el carro en seco y me arrebató el móvil que me había prestado para llamar a mi mamá y avisar que ya iba en camino a la casa. Vuelvo a preguntar, ¿con quién estabas hablando? Esa no era tu mamá en el teléfono. Mi tío Mario, era mi tío Mario, alcancé a decir, narra Boquitas. ¿Tu tío? Más bien sonabas como una prostituta, una cualquiera, una igualada. Así, con esas bromas y esa confianza, no se le habla a ningún hombre, aunque sea de tu familia. Ahora mismo, te me bajas del carro, ándale, te bajas y te vas con las de tu calaña a trabajar a la calle. Con un empujón me bajó del carro, aceleró y me dejó sola en plena avenida Insurgentes, con un frío mortal, cuenta Boquitas. Estuve como 20 minutos junto a un poste, cuando volvió a aparecer. Como si nada, me dijo. Órale, súbete, que no podemos llegar tarde a tu casa. Esta anécdota pinta de cuerpo entero el sadismo del depredador y su afán de humillar a su víctima, con el fin de destruir su autoestima para lograr de a poco el control total. Hoy vamos a hablar del caso de Jeffrey Epstein, un depredador del norte. A continuación, un breve recordatorio de los primeros movimientos jurídicos contra Epstein, movimientos penales. 2005, marzo. La policía abre una investigación criminal sobre Jesse Epstein en Palm Beach, Florida, después de que los padres de una niña de 14 años afirmaran que él le pagó por un masaje. La policía recopila más denuncias de menores de edad que afirman haber sido abus sex en su mansión, en encuentros que a menudo comenzaban con masajes. La Fiscalía Federal afirma posteriormente que el abu comenzó en 2002. Aquí vamos a hacer un stop. El 16 de diciembre de 2025, hace unos días, 20 años después, The New York Times ha publicado una investigación sobre Jeffrey Epstein. El interés en el caso ha persistido junto con la percepción de que Epstein usó su riqueza y estatus de élite, alojando a personas poderosas en jets privados y socializando en Palm Beach, Florida, New York, Londres y una isla del Caribe,
no solo para cometer delitos atroces, sino para evitar la responsabilidad por ellos. Asegura el prestigioso medio estadounidense que ha reunido a los principales periodistas que siguen el caso Epstein desde 2019 para arrojar luz sobre el origen de su fortuna, que hasta hoy no es transparente. Entre los hallazgos, los periodistas, hay uno que causó conmoción, con epicentro en Madrid, España. Según el New York Times, su investigación ha confirmado que el apellido Obregón está más relacionado con el éxito de Epstein de lo que se había sabido hasta ahora. El apellido corresponde nada más y nada menos que a la diva española Ana Obregón. Pueden googlearla, es una mujer muy famosa en España. Como consecuencia, en este mundo globalizado, especialmente en la prensa española y las redes sociales, están dedicando horas y horas al tema. Aquí vamos a revisar algunos puntos que nos resuenan mucho, sobre todo porque este hombre está ligado no solo a la trata de personas, sino a la conducta de los depredadores. El artículo publicado por The New York Times afirma que la relación personal y profesional de Epstein con la familia Obregón y con Ana Obregón en los años 80 del siglo pasado contribuyó a que Epstein amasara parte de su fortuna, porque en ese contexto él ayudó supuestamente a recuperar inversiones perdidas de familias españolas adineradas, entre ellas los Obregón. En los albores de los años 80 en la gran ciudad de New York, se cruzaron las vidas de una muchacha aspirante a actriz que venía de otro continente y un muchacho americano cuya discreta inteligencia parecía emanar de cada gesto. Él, a finales de los 70 y comienzos de los 80, había sido profesor de matemáticas en universidades y escuelas privadas. De esos que pasan desapercibidos, con una mirada que calculaba sin cesar, como si la vida misma pudiera reducirse a una ecuación elegante y perfecta. En aquel tiempo la mente de Epstein ya trazaba diagramas invisibles y eso lo situaba por encima de la multitud. Podía entender de capital, bancos, offshore, trusts y derivados financieros. Jeffrey no veía solo dinero, veía redes de flujo de capital, control y dependencia. Poseía la habilidad para modelar riesgos y beneficios, tanto financieros como personales, y se convirtió en consultor financiero o broker. Su mentalidad de modelador de sistemas complejos se trasladó a cómo diseñaba sus empresas y su vida social. Ana. Ella provenía de una familia muy adinerada relacionada con los círculos exclusivos de Madrid, con ricos y famosos. Según declaraciones de Ana y reportes de medios, su familia y Julio Iglesias eran amigos desde hacía años. Ella ha dicho que su vínculo con Julio Iglesias es de una amistad duradera y que incluso él la apoyó en ciertos momentos de su vida en Estados Unidos, como cuando vivió en Los Ángeles buscando oportunidades y tuvo dificultades allí. Era una relación personal y de apoyo entre artistas españoles en el exterior. También hay notas que mencionan que Ana vivió un tiempo en la mansión de Julio en Bel Air, una zona exclusiva de Los Ángeles, mientras intentaba abrirse camino en Hollywood. Ana estuvo en New York en los años 80 estudiando interpretación y consiguió pequeños papeles en Hollywood.
Participó de la película Bolero con Bo Derek y apareció en episodios de serie como The A-Team y otras. Fue en esa época que conoció a Jeffrey Epstein, con quien, según reportes, incluida la cobertura reciente derivada de New York Times, mantuvo una relación de amistad durante un tiempo. Según New York Times, Epstein conoció a la actriz en New York y a través de ella empezó a acercarse a círculos con recursos y conexiones, lo que luego contribuyó a su reputación y primeros ingresos significativos al ayudar a localizar capitales de algunas familias españolas. En su libro de memorias titulado Así soy yo, del 2012, Ana se refería a un tal Jeff como su ángel de la guarda en New York, refiriéndose a la etapa de principios de los 80 en la que se instaló en la Gran Manzana para estudiar interpretación. Adiós a Jeff, el hombre perfecto del que nunca me enamoré, lo describía en el libro. Era mi mejor amigo en New York. Ella cuenta que alrededor de 1982, en su primera cita, Jeff la llevó a toda velocidad por Manhattan en un Rolls Royce. Ana quedó fascinada por su encanto y su belleza, pero al final solo quería ser su amiga. Mientras Epstein salía con Ana, tenía una novia oficial, Eva Anderson, modelo y ex Miss Suecia. Empezaron a salir poco después de que ella se mudara a New York, desde un pequeño pueblo de su país natal, y muchos amigos y conocidos de Epstein han dicho que ella fue el amor de su vida. Pone en contexto el medio neoyorquino. Pero eso no le impidió perseguir a otras mujeres, especialmente aquellas con dinero o contactos. Durante su aventura con Ana, la firma de intermediación bursátil Drysdale Securities se desmoronó. ¿Qué es Drysdale? El caso Drysdale es un escándalo financiero en Estados Unidos a comienzos de los 80, que afectó sobre todo al mercado de bonos del Tesoro y a clientes internacionales con dinero canalizado a través de estructuras offshore. Esto es clave para entender cómo aparece Jeffrey como rastreador de dinero en esa época. Drysdale Government Securities era una firma de Wall Street especializada en operaciones con bonos del Tesoro, treasuries. No era un banco tradicional, sino un broker-dealer muy activo con operaciones de repos, repurchase agreements. En mayo de 1982, Drysdale Securities no pudo cumplir con pagos por unos 160 millones de dólares, una cifra enorme para la época. Las consecuencias: quiebra inmediata, efecto dominó en el sistema financiero, intervención de la Reserva Federal para evitar un colapso mayor. Muchos clientes no invertían directamente desde Estados Unidos. Usaban vehículos offshore, Islas Caimán, Bahamas, etc., a través de bancos europeos, canadienses, es decir, bancos extranjeros. Cuando Drysdale quiebra, parte del dinero no estaba en cuentas claras, estaba mezclado, bloqueado o mal documentado. Algunas entidades no sabían a quién pertenecían exactamente los fondos para poder devolverlos. No era que el dinero desapareciera mágicamente, sino que quedó atrapado en una maraña legal internacional. En ese momento Epstein no era famoso. Se movía como broker, intermediario.
Los Obregón, los padres de Ana, que hicieron una gran fortuna principalmente a través de la construcción y el sector inmobiliario. Por ejemplo, ellos desarrollaron el exclusivo barrio de La Moraleja en Alcobendas, Madrid. Entonces, ellos, junto con otras familias españolas adineradas, pronto contrataron a Epstein para que les ayudara a encontrar sus millones desaparecidos. Según investigaciones periodísticas posteriores, incluido el New York Times, Epstein y el fiscal Bob Gould se especializaron en rastrear dinero bloqueado, negociar con bancos offshore, aclarar titularidades confusas. Y al menos un caso importante lograron localizar fondos vinculados a clientes extranjeros en una sucursal bancaria de Islas Caimán y obtener su liberación o recuperación. A cambio, cobraron honorarios muy elevados. Ese dinero es considerado uno de los primeros grandes ingresos de Epstein. Lo que está documentado periodísticamente es que Epstein participó en la localización y recuperación de fondos. Eso impulsó su reputación en círculos financieros de New York. Ese episodio es considerado uno de los puntos de arranque reales del Epstein financiero, del Epstein broker, antes de su vida pública posterior. Ahí él comienza ya bien forrado de dinero para salir de la marginalidad e introducirse en círculos más altos. En una entrevista en el año 2021, donde aparentemente la mención a Epstein le tomó desprevenida, Ana ya afirmaba que sus progenitores y Epstein se conocieron personalmente. Sí, vino a verme a Madrid y lo presenté a mis padres varias veces. En New York siempre salíamos en un grupo de 4. Jeff, Ludovico, que murió de sida, Ana Chu, que era sobrina de Marlon Brando, y yo, recordó entonces. Después de describir su relación como de íntimos amigos, de contar cómo Epstein le llevaba a las 6:30 de la mañana para desayunar y luego le mandaba una limusina que la dejaba en la escuela de interpretación. A mí me daba vergüenza que me vieran mis compis y me bajaba una manzana antes. Ana detalló. Según concluye The New York Times, Epstein cumplió su palabra con la familia de Ana y el resto de familias españolas adineradas y después de más de un año encontró los activos desaparecidos. Un día de 1984, o sea, 2 años después de la quiebra, Bob Gould, ex fiscal federal y aliado de Epstein en esta búsqueda, fue al apartamento de Jeffrey y lo encontró tocando un concierto de Rachmaninoff al piano. Ana ya destacaba en su entrevista que tocaba el piano de cine. De repente, dice Gould, Epstein empezó a revisar una pila de documentos y anunció que había resuelto el misterio. Los fondos de los clientes habían acabado en la sucursal de un banco canadiense en las Islas Caimán. Gould continúa sin estar seguro de cómo Epstein lo descubrió, señala el New York Times. Epstein se benefició generosamente de sus esfuerzos que hizo para ayudar a sus adinerados clientes, entre ellos los de la familia de Ana. El día de pago implicó que Epstein, casi seguro, había superado un hito impresionante. Era millonario, revela The New York Times sobre ese origen de su gran fortuna.
Epstein tenía entonces 31 años. Para Anna, que lo conoció cuando ella tenía 27, esa forma de hacer dinero desde tan joven era digno de admirar, según destacó en una entrevista con Vanity Fair. Era un genio. Con 28 años ya era millonario. Tras volver a recordar los inicios de su amistad y recalcar que solo fue eso, una amistad y no una relación amorosa, dijo Ana, ¿quién no iba a tomarle cariño estando sola en New York? Te aparece como un príncipe guapo y con dinero. Tenía miles de mujeres que lo perseguían. Yo me sentía una cucaracha a su lado. Ojo con esta expresión, sobre todo considerando que se trata de un depredador. Yo me sentía una cucaracha a su lado. Ana, cuyo patrimonio familiar era previo a cualquier relación con Epstein y fue la base de la posición económica de su familia en los 80. Ana, que era hermosa, joven, talentosa y adinerada, dice, me sentía una cucaracha a su lado. Bueno, piensen. Ahora, seguimos. En los años 80 también Jeffrey ya tenía cierta riqueza al momento de conocer a Anna. Esta riqueza provenía de su trabajo como broker, o sea, como consultor financiero. A raíz de la quiebra de Drysdale Security, Epstein entra en el mundo financiero como broker de recuperación de activos. O sea, como que él ya tenía una especialización, no era un broker cualquiera. Era broker de recuperación de activos porque localizó el dinero perdido en bancos offshore, Islas Caimán, Caribe, etc. Negoció con bancos y clientes internacionales. Como resultado, obtuvo ingresos significativos y empezó a construir reputación en círculos de la alta sociedad y finanzas de New York. Epstein no empezó de cero con Anna, pero su relación fue un catalizador para consolidar su fortuna y reforzar su reputación internacional. Ya era rico y respetado en círculos financieros, pero no de los multimillonarios todavía. Según el informe de New York Times, la amistad con la familia de Anna le abrió a Epstein acceso a nuevos contactos internacionales y reforzó su prestigio. Así, su riqueza ya existente se multiplicó indirectamente, porque los nuevos contactos le permitieron acceder a más patrimonios y oportunidades, lo que finalmente lo llevó a ser multimillonario en los años 90. Este salto no fue casual, ni rápido, ni transparente. Fue una combinación de oportunismo, contactos claves y opacidad financiera, o sea, oscuridad financiera o no claridad financiera. En un momento en que Wall Street todavía tenía muchos ángulos grises, muchas zonas grises. Después del caso Drysdale, Epstein ya no se presentaba como un simple broker, sino como algo mucho más atractivo para grandes patrimonios. Sé encontrar dinero que otros dan por perdido. Sé mover capital entre jurisdicciones. Sé tratar con bancos offshore y abogados. Sé mantener discreción absoluta, decía. Para familias muy ricas eso era oro puro, porque los millonarios o los multimillonarios no buscaban rentabilidad pública, sino protección patrimonial, optimización fiscal, discreción y soluciones a medida.
El perfil que lo hizo atractivo a los ultra ricos fue que Epstein construyó una imagen muy concreta. No tenía oficina visible. No gestionaba fondos abiertos. No tenía clientes pequeños. No aparecía en rankings. Su mensaje implícito era: si sabes quién soy, puedes ser mi cliente. Si tienes que preguntar, no lo eres. Esa aura de exclusividad fue clave. El contacto decisivo fue Leslie Wexner. El punto de inflexión llega a mediados de los 80. ¿Quién era Wexner? Es el fundador de The Limited, Victoria's Secret, Bath and Body Works, etc. Uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, muy celoso de su privacidad. ¿Qué pasa? Epstein entra en su círculo, acaba gestionando su fortuna personal y obtiene algo absolutamente excepcional: un poder legal casi total sobre el patrimonio de Wexner. Esto incluía firmar en su nombre, mover activos, crear sociedades offshore, comprar propiedades. Esto no es normal ni siquiera entre brokers de élite. Creo que lo que aquí se señala es la capacidad de manipulación que tenía. Epstein no operaba como banco, como fondo, ni como broker regulado, sino como family office privado, totalmente opaco, personalizado, con estructuras en múltiples países. Usaba trust, fundaciones, sociedades, pantalla, bancos en el Caribe y Europa. Por eso incluso hoy nadie sabe exactamente cómo se hizo millonario, multimillonario. Tenía un club invisible de clientes. Aquí es donde entran políticos, empresarios, aristócratas, figuras culturales. No necesariamente todos clientes formales, pero sí inversionistas, socios, personas que le confiaban capital o favores financieros. Es importante aclarar que no todos los que se relacionaron con Epstein estaban implicados en delitos. Muchos solo veían un broker discreto y eficaz. O sea, que una cosa era su vida en la luz y otra en la oscuridad. No todos estaban. Él tenía una fachada financiera. Entonces, no todos sus clientes están implicados en los problemas penales que tuvo después por esos casos atroces. Ahora una pregunta que se hace la gente es: ¿por qué nadie lo frenó a tiempo? Y hay tres razones clave. Una, la regulación débil. Dos, clientes poderosos. Y tres, una reputación inicial limpia. El episodio Draisley le blanqueó a él y le dio una reputación del tipo que arregla desastres financieros. Ese era su currículum. Así él se presentaba y así él hipnotizaba a la gente. Él tenía un origen, él podía jactarse de ese origen limpio. Entonces, por eso que duró tanto, porque nadie sospechaba. Entonces, el resumen de Epstein de los años, el de Jeffrey Epstein de los años 80. En 1982 quiebra Drysdale. Epstein rastrea el dinero y recupera los fondos. Desde ahí gestiona fortunas con opacidad total. Construye poder social y financiero. Es el origen real del Epstein poderoso, mucho antes del escándalo penal. Resumen de Ana en los años 80. A finales de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado,
Ana se traslada a Estados Unidos, inicialmente a New York, con la idea de ser actriz. Procede de una familia acomodada madrileña con contactos internacionales. Julio Iglesias, amigo personal de la familia, actúa como anfitrión y apoyo en sus primeros pasos en Estados Unidos. Ella misma ha contado que frecuentaba su entorno social y que gracias a él accedió a círculos influyentes del espectáculo. Entre 1980 y 1983, Ana vive entre New York y Los Ángeles. Se mueve en ambientes artísticos, modelaje y casting. En este periodo conoce a Jeffrey Epstein, entonces un broker poco conocido en los círculos sociales de Manhattan. Según Ana, fue solo amistad social sin relación sentimental. Años después, The New York Times situaría a Epstein en ese entorno de élites europeas y españolas, aunque Ana niega cualquier vínculo económico o romántico. En 1984 y 86, Ana se instala en Los Ángeles para intentar entrar en Hollywood. Participa en castings para cine y televisión, muchos de ellos de papeles secundarios. En 1985, Ana aparece como invitada del programa The Tonight Show starring Johnny Carson en New York. En 1986-87 aparece en varias series y producciones estadounidenses, generalmente en papeles episódicos. The Love Boat, Hotel, Bolero, Team A, que se tradujo como Brigada A o el Equipo A. Y entre el 87 y el 89, ya a fines de la década, ella comprueba las dificultades reales de consolidarse en Hollywood. Comienza a alternar Estados Unidos con España. Finalmente regresa a España, donde su carrera se despega con fuerza. Cine popular, televisión. Y ella lleva una imagen pública como bióloga, actriz y musa mediática. Entonces Ana regresa de forma estable a Europa, a España, hacia 1987-1989. Ana niega que su relación con Epstein tuviera que ver con dinero o negocios familiares. Ella ha dicho que su vínculo fue de amistad y que no sabe si sus padres tuvieron tratos económicos con él, subrayando que su familia no dependía de Epstein ni de su ayuda. Ella hizo declaraciones públicas sobre su relación con Jeffrey, por ejemplo en el programa Y ahora son soles, con Sonsoles Óniga, así como en medios tras la investigación del New York Times. Ella insistió repetidamente en el programa que solo fueron amigos y que no tuvieron una relación sentimental. Ni una noche de amor. No tuvimos ni una noche de amor, lo juro por lo que quieras. Asegura que Epstein intentó un acercamiento físico, pero ella lo rechazó. Jeff, contigo no va a haber nada. Según su relato, se conocieron en New York cuando ella tenía poco más de 20 años, mientras estudiaba interpretación. Dice que fue solo una amistad y que la llevaba a desayunar e incluso la invitó a vivir 2 semanas en su casa cuando ella estaba buscando departamento. Describe a Epstein como educadísimo, dulce, generoso, aunque ahora repudia esa imagen tras conocerse sus crímenes. Han usado expresiones muy fuertes sobre el impacto de que se vincule su nombre públicamente con Epstein. Me repugna haber sido su amiga. Y que la unión de su nombre con alguien con sus crímenes le hiela la sangre. Dice sentirse flipando, sorprendida e incómoda por cómo se está contando la historia y por la repercusión mediática. En el programa Y ahora son soles, ha negado que exista una relación económica entre su familia y Epstein.
ha afirmado que es absolutamente falso que su familia trabajara con Epstein o que él supiera de la fortuna de sus padres. Según ella, Epstein no conocía los detalles de los negocios familiares ni hubo negociaciones de ese tipo con sus padres. Ana ha contado también que se enteró de los crímenes de Epstein años después, viendo un documental en televisión, y que entonces se quedó sin poder creerlo. Ahora vayamos a la década del 90. Ghislaine Maxwell entra en la vida de Jeffrey Epstein a principios de los años 90. Ghislaine, hija de Robert Maxwell, quien fue un magnate de medios de origen checo-británico, propietario de importantes periódicos y casas editoriales, como el Mirror Group en Reino Unido y New York Daily News en Estados Unidos. Robert Hare, el psicólogo que estudia la psicopatía, usó el caso del magnate Robert Maxwell para ilustrar cómo una figura pública puede ser un depredador social con un lado oscuro, manipulador y fraudulento, a pesar de su fachada de poder y éxito, revelando un gran desfalco tras su misteriosa muerte en 1991. Inmediatamente después de su muerte salió a la luz un enorme fraude financiero. Descubrieron que Maxwell había desviado aproximadamente 460 millones de libras de los fondos de pensiones de empleados de sus empresas para sostener su imperio mediático. Esto llevó al colapso de gran parte de su imperio, a la bancarrota de sus negocios y a procesos judiciales contra sus hijos por su implicación en las finanzas del grupo. Tras la muerte de su padre y la caída del imperio familiar, Ghislaine Maxwell se fue a vivir a Estados Unidos, donde conoció a Jeffrey Epstein y comenzó la relación personal y profesional que más tarde la llevaría a su condena. La aparición de Maxwell fue unos 2 o 4 años después de que Anna ya no viviera en Estados Unidos ni formara parte del entorno social. Epstein cambia de círculo y de dinámica a partir de los 90, coincidiendo con la llegada de Maxwell, la herencia y caída del imperio de su padre Robert Maxwell, 1991, y el inicio del entramado criminal por el que ambos acabarían siendo juzgados décadas después. Durante los años 90, Ghislaine aparece en numerosas actividades sociales internacionales con Epstein y con figuras públicas, consolidándose como su colaboradora más cercana. En 1995, Epstein incluso nombró una de sus empresas como Ghislaine Corporation, lo que indica el rol destacado de Maxwell en su vida financiera y social. Aproximadamente a partir del año 2000, Maxwell fue la persona que reclutó a varias mujeres y menores que luego serían víctimas de Epstein, según testimonios judiciales. Entonces, en los 90, la figura de Ghislaine emergió como una sombra que cruzaba el Atlántico con él, integrándose a un imperio ya consolidado, donde los ricos y famosos, los políticos y académicos, los aristócratas y socialites, e incluso algunos miembros de la realeza, eran recibidos en sus apartamentos, en sus mansiones, en sus islas. Allí cada encuentro era un delicado juego de poder, conversaciones, cenas, confidencias y siempre, detrás del velo de la cortesía, un silencioso cálculo. Cada gesto, cada sonrisa, cada donación, cada préstamo de dinero, cada regalo, era un número más en una ecuación cuyo resultado lo favorecía siempre a él, a Jeffrey.
Con la llegada de Ghislaine, Epstein cambia claramente de círculo y ese cambio es cualitativo, no solo personal. Ghislaine es la bisagra social que le permite a Jeffrey acceder a élites mucho más altas, incluidas casas reales y grandes centros de poder internacional. Ghislaine aporta algo decisivo: capital social aristocrático. Es la hija de Robert Maxwell, magnate británico con conexiones políticas del Labour and Conservative Parties, mediáticas y con la alta sociedad europea. Educada en círculos de élite británica y francesa, se mueve con naturalidad en la aristocracia, la diplomacia y la filantropía respetable. Epstein hereda su red social, no al revés. El ex príncipe Andrés, ex duque de York, es el ejemplo más claro y documentado. Maxwell ya frecuentaba círculos cercanos a la realeza británica antes de Epstein. Ella presenta y normaliza a Epstein como filántropo, financiero brillante, benefactor de causas científicas. Sin Ghislaine, Epstein difícilmente habría accedido a un miembro tan alto de la monarquía británica. A partir de los 90, Epstein empieza a moverse con políticos internacionales, académicos de prestigio, científicos, grandes donantes y fundaciones, aristocracia europea, no solo la británica. Ghislaine organiza cenas, viajes, estancias en mansiones y actúa como anfitriona, mediadora o intermediaria y garante social, porque ella era la conocida. En ese círculo más alto de la High Society, la conocida era Ghislaine. Entonces, Epstein de los 80 era rico, oscuro, marginal. Se movía en círculos financieros, pero marginales, no de instituciones. En cambio, Epstein de los 90 con Ghislaine está integrado a élites institucionales, incluidas casas reales, de la realeza, quiere decir. Ghislaine es la llave social que le abre esas puertas. Pero bajo el brillo de los cristales y la pompa de los invitados ilustres latía un núcleo oscuro. Como un alquimista que transforma oro, él transformaba la belleza y la inocencia en control absoluto. Su esquema Ponzi humano, una red de jovencitas cuidadosamente organizada que aseguraba tanto placer como secreto, tanto obediencia como silencio. Y así continuó la danza de los años hasta que la geometría perfecta comenzó a desmoronarse. La misma lógica que había construido su imperio lo traicionó. Un número erróneo, un testigo imprudente, un documento mal archivado. La trama de control se tensó hasta romperse. Las propiedades, los bancos offshore, las fortunas y los secretos ya no eran suficientes para sostener la ilusión. Lo que parecía impoluto se hizo frágil y la ciudad que le había servido como escenario de su soberanía lo vio caer. Allí, sobre el mármol frío y los ventanales iluminados, se percibió la ironía final. El oscuro profesor de matemáticas, el rey Midas, que había transformado el caos en oro, se enfrentaba a la implosión de su propio sistema. Su genio había sido su condena, su cálculo, su prisión. Y la misma mente que supo medir y prever lo inconmensurable
terminó atrapada en los números que él mismo había puesto en juego. Por eso, cuando estalla el escándalo, años después, el daño reputacional alcanza a monarquías, gobiernos y universidades, no solo a celebridades. El 19 de julio del 2006, un gran jurado del condado de Palm Beach acusa formalmente a Epstein de un delito estatal por solicitud de prostitución. Sin embargo, el jefe del detective principal del departamento de la policía de Palm Beach remite el caso a una oficina cercana del FBI, alegando que el cargo no refleja la totalidad de la conducta de Epstein, según la revisión del caso realizada por el Departamento de Justicia. O sea, que decía, no puede ser. Tiene una parte mala, pero no revela de lo que él es lo que más o menos decía el informe. Al año siguiente, 2007, en mayo, un fiscal federal adjunto que ha estado trabajando con 2 agentes del FBI para encontrar más víctimas, presenta un borrador de acusación formal que describe 60 cargos criminales contra Epstein. En julio, los abogados de Jeffrey se reúnen con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. El fiscal principal era el entonces fiscal de los Estados Unidos, Alex Acosta, quien en 2017 se convertiría en el secretario del Trabajo del presidente Trump. La Fiscalía de los Estados Unidos ofrece poner fin a su investigación si Epstein se declara culpable de 2 cargos estatales y acepta una pena de prisión, registrarse como delincuente sex y establecer una forma para que sus víctimas obtengan una indemnización por daños y perjuicios. El acuerdo fue muy criticado. Incluye un controvertido acuerdo de no procesamiento o NPA en el que la Fiscalía Federal otorga inmunidad a Epstein, 4 cómplices y cualquier posible cómplice, según el Departamento de Justicia. Los fiscales acuerdan no informar a las víctimas de Epstein sobre este acuerdo secreto que se archivó a sí mismo bajo secreto. 2008, el 30 de junio, Epstein se declara culpable de los cargos estatales de solicitud de prostitución con una menor de 18 años y es sentenciado a 18 meses en un centro de mínima seguridad. Pero al rico empresario se le permite salir 12 horas al día para trabajar. El 7 de julio, una víctima identificada como Jane Doe presenta una demanda federal alegando que ni ella ni otras víctimas fueron informadas del acuerdo que firmó Epstein. Ese mismo año, 2008, tras el procesamiento de Epstein por cargos de procuración, su relación pública con Ghislaine disminuyó, aunque su asociación personal y profesional siguió siendo compleja. El 2009, 22 de julio, Epstein es liberado después de cumplir menos de 13 meses de prisión. O sea, un año lo que estuvo detenido. En septiembre del 2009, 2 años después de la firma de ese acuerdo secreto, un juez de Florida ordena que el documento que otorga inmunidad federal a Epstein se haga público en respuesta a demandas de las víctimas de Epstein y los medios de comunicación. En 2010, Epstein llegó a acuerdos múltiples de demandas civiles presentadas en su contra por sus víctimas. Porque las demandas civiles son con resarcimiento y él llega a un acuerdo económico con las víctimas. En el 2015, el 21 de septiembre, el acusador de Epstein, Virginia Roberts Giuffre, demanda a Ghislaine
confidente y socia de Epstein desde hace mucho tiempo por difamación, después de que Ghislaine llamó a Virginia mentirosa por afirmar ser víctima de una conspiración sex dirigida por Ghislaine y Epstein. En mayo del 2017, Ghislaine resuelve la demanda de Giuffre, un asunto en el que Epstein había intentado repetidamente evitar testificar. Pero la periodista Julie K. Brown y el Miami Herald posteriormente presentan mociones para revelar los registros del caso, citando el derecho del público de acceso y su cobertura del abuso de docenas de menores de edad. El 28 de noviembre del 2018, el Miami Herald publica una serie de informes de investigación sobre Epstein y el papel del entonces fiscal federal Acosta en su acuerdo de culpabilidad. Los informes despiertan un gran interés en las acciones de Epstein, incluyendo la idea de que personas influyentes podrían haber tenido conocimiento o haber estado involucradas en sus acciones ilegales. El 4 de diciembre del 2018, una semana después del informe del Herald, Epstein llega a un acuerdo de última hora en un caso de difamación con el abogado Bradley Edwards, quien representó a mujeres que alegaban abusos de Epstein cuando eran menores de edad. El acuerdo pone fin a un caso que se esperaba que presentara por primera vez el testimonio de las víctimas de Epstein ante el jurado. 2019. El 6 de julio, agentes federales arrestan a Epstein. Se le acusa en el Tribunal del Distrito Sur de New York de un cargo de tráfico sex de menores y un cargo de conspiración para cometer tráfico sex de menores. El 12 de julio del 2019, Acosta renuncia como secretario del Trabajo. El 10 de agosto, Epstein es encontrado desvivido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. El 27 de agosto, el juez federal del distrito, Richard M. Berman, celebra una audiencia sobre una moción para desestimar la acusación contra Epstein. En una decisión notable, también anuncia que el tribunal escuchará el testimonio de las víctimas aquí presentes. Una oferta aceptada por muchas mujeres ese día bajo sus propios nombres o como Jane Doe. Courtney Wild, quien había ayudado a iniciar los primeros procedimientos contra Epstein en Florida más de 10 años antes, se encuentra entre las que dan un paso al frente. Y dice: Jeffrey Epstein abusó de mí durante años, robándome mi inocencia y mi salud mental. Jeffrey Epstein no ha hecho más que manipular nuestro sistema judicial, donde nunca ha rendido cuenta por sus actos, incluso hasta el día de hoy. Al año siguiente, 2020, Ghislaine Maxwell fue arrestada después de la detención de Epstein en 2019 y su muerte, su desvivimiento en prisión. En 2021, Maxwell fue declarada culpable de ayudar a Epstein a operar una red de sex que se aprovechaba de adolescentes y mujeres jóvenes y actualmente cumple una condena de 20 años en prisión. Ese mismo año, la actriz y presentadora Anna confesó durante una entrevista con Vanity Fair: hace un par de años me llamó mi representante para contarme que había una periodista de The Wall Street Journal que quería hablar conmigo porque estaban preparando un documental sobre Epstein. Yo le dije que no quería hablar de nada. Pensé, a ver si ahora me vienen a matar a mí. Anna detalló en Vanity Fair
su reacción al enterarse de que su gran amigo era un depredador. Estoy un día en Miami, cuando viví allí por 2014, y empiezo a ver una serie de un tío que se lleva a chicas jóvenes a su casa y le dan masajes y se acuesta con ellas. Y pienso, mira qué guarro. De repente veo Jeffrey Epstein. Digo, no, no me lo puedo creer. Llamo a mi hermana. Amalia, no te lo vas a creer, casi me muero. Había estado en la cárcel. Mira, mira. Y a los pocos días voy a hacerme unas fotos para la revista People. O no sé para qué, y me ponen una estilista. Era Ana Chu. ¿Tú te lo crees? Le digo, Ana, ¿te has enterado de lo de Jeff? ¿Será verdad? Decidimos localizarlo, y Ana lo consiguió. Estuve a punto de ir a su casa, pero en el último momento me rajé, reconoció en aquella entrevista hace 4 años. 2022. 5 de noviembre de 2022. Ana había estado concediendo entrevistas a distintos medios de comunicación. Hay que recordar que ella es una mimada del Start System español. Es tapa de revistas permanentemente. Conoce el show business como nadie y por eso es una diva que siempre está invitada a los programas del corazón. Dice la crónica que la entrevista ha tenido lugar este sábado, el 5 de noviembre del 2022, cuando asistía al programa La Gran Confusión, espacio en el que se reencontraba con Javier Sardá tras años sin verse. Durante esta intervención televisiva, Ana repasaba parte de su vida profesional. Fue entonces cuando sacaba a la luz una divertida anécdota mientras forjaba su exitosa carrera como actriz. Me detuvieron en Los Ángeles porque me confundieron con una prostituta, contaba la presentadora ante la atenta mirada de Sardá, que no daba crédito a lo que estaba escuchando. No era la primera vez que la actriz hablaba de ese capítulo de su vida, pero quiso entrar en detalles. De hecho, llegaba a explicar las razones que le llevaron a esa comprometida situación. Estaba en Los Ángeles rodando el equipo A. En uno de los descansos recibo una llamada de mi representante que me informaba que se preparaba una película con Tom Cruise y buscaban una belleza para el casting. Y quería una actriz sin acento que le daba igual que fuese de Italia o de España. El papel era de prostituta. Comenzaba explicando. Ana recibió la propuesta con ilusión y se decidió presentarse a la prueba. Fui al casting y me dijeron que era muy buena actriz, pero que era sofisticada. Pedí repetir la prueba y estuve una semana sin ducharme. Una semana sin ducharme y preparándome para no ser sofisticada. Proseguía Ana, dejando claro que quería ese papel. Las necesidades de producción imponían que las candidatas lucieran una vestimenta atrevida y provocativa, pues así era el personaje que debía encarnar en la gran pantalla. La actriz hizo caso de las recomendaciones de su representante y se vistió de la forma más provocativa posible. Ana se fue al lugar del casting en el centro de Los Ángeles. Como buena candidata a obtener el papel, ella se presentó en el estudio que debía realizarse la prueba con mucho tiempo de antelación, media hora antes. Como todavía no era la hora, se puso a pasear por las calles angelinas sin más pretensión que matar el tiempo. Ana no había previsto
que la zona en la que se hacía el casting era zona habitual de prostitución. Al caminar por Sunset Boulevard, vi un coche de policía. Me iba siguiendo. Era una patrulla de la policía de Los Ángeles, sospechando de mi aspecto y mi actitud en un sitio como aquel. La policía me paró y me dice, no puedes trabajar aquí. Yo le dije que era actriz, que me iba a un casting. Y el resultado de las preguntas que los agentes le hicieron no resultó demasiado bien para la actriz. Al no poder acreditar con rapidez que estaba allí por trabajo artístico, la metieron en el coche y acabó en la comisaría de Beverly Hills y desde allí llamó a su representante. Al final, gracias a su agente y a las comprobaciones de la policía, la presentadora quedó libre y sin cargos por la situación durante unas horas amenazó convertirse en dramática. Encima no me dieron el papel, explicaba Ana con el humor que tanto le caracteriza. Un relato que dejó boquiabierto a Javier Sardá, quien escuchaba atentamente esta historia que afortunadamente quedó en una anécdota que Ana no olvidaría jamás. Y llegamos al 16 de diciembre del 2025. Después de que varios medios se hicieran eco de la noticia, la propia Ana Obregón, la noticia del New York Times era sobre el origen de la riqueza de Epstein. Muchos medios le buscaron a Ana para que haga declaraciones sobre las conclusiones de la investigación del New York Times. Y ella habló en el programa Y ahora son soles, donde trabaja como colaboradora. Estoy flipando con todo esto, porque no es un plato de buen gusto. Me pone nerviosa unir mi nombre con un depravado así, ha lamentado. Tras volver a recordar los inicios de su amistad, como ya hizo en 2021, y recalcar que solo fue eso, una amistad, y no una relación amorosa. ¿Quién no va a tomarle cariño estando sola en New York? Te aparece un príncipe guapo y con dinero. Ha querido desmentir que hubiera ningún tipo de vínculo económico entre el pez y su familia. Mi padre empezó a trabajar a los 11 años y trabajó como un animal toda su vida. No había ninguna relación económica de nada. No tiene nada que ver con mi familia, ha aclarado. Bueno, aquí hay dos cosas llamativas en toda esta historia. Uno, Ana niega lo que dice el New York Times. Y dos, la anécdota donde romantiza la prostitución. Lo decisivo no es lo que Ana dice, sino lo que el discurso organiza para no ser dicho. Lo no dicho es Jeffrey Epstein de los 80. Recién aparece nombrado en 2012 en su biografía, donde ella lo llama Jeff. Ni siquiera Jeffrey y mucho menos Epstein. Entonces aquí no es el silencio absoluto, dice Jeff. No es el secreto consciente necesariamente. Es lo que queda fuera del campo del mundo Epstein, pero estructura la narrativa entera de ella. Ana habla alrededor del núcleo traumático, produce relatos de borde, metáforas, desplazamientos. En este sentido, dice Jeff, sin apellido, anécdotas periféricas como la comisaría, el casting, la confusión. Hay ausencia del tema del dinero, del poder, de la mediación que él hizo para su familia, y su discurso giraba para no nombrar el mundo Epstein. No es una mentira, es una estructura, porque la verdad es un movimiento. Algo se muestra, pero al mismo tiempo algo permanece oculto. Es una danza.
Ese ocultamiento, lo que se oculta a la sombra, es constitutivo de lo que aparece de la luz. No todo puede aparecer a la vez. La verdad no puede decirse toda. Algo queda oculto, algo siempre queda afuera. Lo que se muestra necesita que algo quede oculto. Son como la luz y la sombra. El relato de Anna no era falso, era un modo de aparecer dentro del mundo Epstein que aún no estaba desoculto. Es el New York Times, su investigación, la que actúa como evento de desocultamiento, de hacer caer las caretas. El New York Times no inventa nada, simplemente saca la máscara, retira el velo, levanta el telón, revela, descubre, y al descubrir, lo ya dicho cambia de sentido. No se corrige la narrativa, se descubre. Al final se vio aquello que estaba más allá de toda imagen, nombre o representación. Bajo la máscara, cuando cae la máscara, siempre hay un vacío que no se puede decir, que no se puede tematizar, solo puede rodearse. Y ahí ocurre algo decisivo. Anna no miente al hablar de Epstein, simplemente no puede. Lo que hay en el fondo, dinero, poder, dependencia, la mediación, no es solo moralmente incómodo, es estructuralmente indecible dentro de la imagen que Anna tiene de sí misma. La narrativa para el público, para el afuera, no oculta solo un nombre, Jeff por Jeffrey, sino oculta lo central, las actividades de este tipo. Y ese centro, no se dice Jeffrey Epstein, estaba oculto hasta que el mundo cambió. El tiempo hizo su trabajo y el New York Times presentó su investigación. Quizá antes no podía ser dicho por la propia Anna. Por eso el discurso se revela como incompleto. Es el punto de la narrativa donde algo no cuadra. No cuenta lo de Epstein, cuenta el temblor o el terror alrededor del centro de Epstein. Durante décadas el relato de Anna orbitó alrededor de un vacío. Contaba casi todo de su vida en las entrevistas. Hasta lanzó un libro autobiográfico. Pero a Epstein lo llamó solo Jeff. No porque escondiera una verdad prohibida, sino porque esa verdad no había aún entrado en el campo de lo decible, de lo que se puede decir, de lo que se puede contar. Cuando se descubre la sórdida historia de Epstein, la prensa la descubre, la narrativa de Anna no se corrige, sino que se deja leer por primera vez. Es decir, cobra sentido. Muchas cosas cobran sentido. El episodio que Anna ha contado durante años cambia de significado narrativo cuando se conoce décadas después su relación con Jeffrey Epstein, tal como ha revelado el New York Times. No porque pruebe nada nuevo en sí mismo, sino porque altera el marco del que se escucha ese relato. La comisaría como el lugar de orden y ley. Aparece cuando el relato se acerca a un límite. El retorno de lo que se dijo en forma de escena confusa de la detención en la vía pública. Antes de lo revelado por el New York Times, lo de la comisaría era una anécdota con humor, caótica, inentendible, romantizada. Durante años la historia del casting en Hollywood, la mención a Tom Cruise, la comisaría de Beverly Hills, el Sunset Boulevard, se interpretaba como una anécdota juvenil, el mito del Hollywood cruel, una experiencia confusa de una actriz extranjera en Estados Unidos. En ese marco el relato parecía inofensivo, incluso pintoresco, y se aceptaba como parte del folclore biográfico. Cuando el New York Times documenta que Anna conoció y frecuentó a Epstein en New York en los 80, en un momento en el que Epstein ya se movía en circuitos de poder, dinero y captación social, entonces la atmósfera histórica de su etapa estadounidense se vuelve distinta. No se reescribe el pasado, pero se ilumina con otra luz.
¿Qué cambia exactamente de esa anécdota? Lo que no cambia es que no hay prueba de que ese episodio esté relacionado directamente con Epstein. No hay evidencia de delito en ese relato concreto. No se puede afirmar que lo narrado sea falso solo por el nuevo contexto. Lo que sí cambia es el relato deja de ser solo una anécdota de casting. Pasa a formar parte de un ecosistema social concreto. Jóvenes aspirantes artistas, promesas implícitas de fama, intermediarios, representantes, agentes, poder masculino, opacidad, no transparencia y redes informales. Y eso pone un nuevo contexto a la historia, aunque no la invalide. El relato de Ana no prueba nada nuevo, pero deja de ser inocente cuando se inserta en el contexto real de las redes sociales y del poder en las que se movía Jeffrey Epstein en esos mismos años. La anécdota de Jeff, el ángel de New York, o el de la comisaría en Beverly Hills, al cambiar de contexto histórico, revela fisuras que antes no se veían. No porque esconda un delito, sino que pertenece a un mundo que hoy sabemos que estaba profundamente corrompido. No se puede usar esa anécdota para acusar a nadie. Sí es legítimo decir que ya no puede escucharse del mismo modo. El New York Times no reescribe el pasado, pero le quita la inocencia, la romantización retrospectiva. El libro de memorias Así soy yo, de 2012, Ana construyó durante décadas un relato autobiográfico muy exhaustivo, emocionalmente explícito, lleno de nombres propios, episodios íntimos y detalles. Sin embargo, Jeffrey Epstein aparece solo en forma marginal bajo el nombre de Jeff y sin contextualización, sin peso narrativo. Llamar a Epstein solo Jeff en una biografía tiene varios efectos. Lo despoja de identidad histórica, lo convierte en un personaje secundario casi decorativo. Evita que el lector conecte ese nombre con el poder, con el dinero, con redes, con influencia. Esto no implica mala fe necesariamente. A veces es autoprotección, a veces es simplemente una forma de ordenar la memoria. El episodio de la comisaría como relato de borde, el relato de Hollywood, el casting, la confusión, la detención, funciona narrativamente como lo que podríamos llamar un relato de periferia. Es decir, se cuenta una experiencia desestabilizadora, se habla del caos, del poder ajeno, del desamparo, pero no se entra en el núcleo del sistema que generaba esta situación. Es un rodeo, es un bordeo, no un engaño, sino una forma de narrar sin nombrar el centro. Y cuando hoy sabemos por el New York Times que ese centro existía y tenía nombre, el relato cambia de color. Por otro lado, Ana niega que Epstein rescatara los fondos de su padre. El New York Times no publica documentos bancarios, sino reconstrucciones periodísticas basadas en fuentes. No hay sentencia judicial ni prueba contable pública definitiva. Por tanto, Ana está en su derecho a negarlo y los periodistas están en su derecho a contextualizarlo. Lo llamativo no es la negación en sí, sino que un episodio nunca formó parte del relato previo, ni siquiera para negarlo hasta que fue revelado desde afuera, o sea, por el New York Times. Esto refuerza la sensación de una zona narrativa prohibida. Muchos relatos de los 80, como el de Boquitas y el de Ana, fueron romantizados con el tiempo. Se suavizan zonas grises, se narran como aventuras, se convierten en anécdotas casi simpáticas. Pero hoy con el caso Epstein, el Me Too
y una mayor comprensión de los abusos de poder, esas historias ya no se escuchan igual. Hoy, cuando se sabe que hubo una red de personas ricas y poderosas que abusaban de mujeres jóvenes y que en el centro del abuso se encontraban Epstein y Ghislaine, a quienes las sobrevivientes incluso décadas después los recordaban con terror por los sádicos abusos. Cuando se conoce que las niñas fueron sometidas a prácticas sadomasoquistas que les causaban tanto dolor, que se despersonalizaban, se evadían de la realidad o querían desvivirse. Cuando se recuerda que eran niñas alternando con hombres de más de 40 años. Cuando ahora se sabe que las obligaban a practicar juegos de adultos en grupo. Cuando somos conscientes de que las menores fueron reclutadas y adoctrinadas con métodos inhumanos. Cuando nos enteramos de que las chicas debían tener un aspecto infantil y no les daban de comer para que su delgadez les haga parecer más jóvenes de las que ya eran. Cuando hemos escuchado testimonios de que las víctimas fueron torturadas, humilladas casi diariamente y en algunos casos las flagelaban y golpeaban hasta sangrar. Cuando sabemos que las esclavas sex pensaban que no había otra salida más que el desvivimiento. Cuando se hizo público que las niñas eran amenazadas con dañar sus familias y perseguirlos con la información personal que poseían obtenidas de ellas mismas. Cuando retumba el increíble coraje de Virginia Giuffre, una de las más importantes denunciantes, quien primero fue hospitalizada después de que su coche fuera embestido por un bus escolar al norte de Perth, y luego perdió la vida debido a un desvivimiento, después de haber sido durante toda su vida víctima de abusos sex y trap sex. Cuando nos informamos de todo eso, esas historias ya no se escuchan igual. Durante años, Ana contó casi todo de su vida, salvo aquello que hoy sabemos que estaba vinculado con la red de poder opaca y oscura. El mundo Epstein, que no era narrable mientras seguía siendo invisible. Eso es todo, ni más ni menos. Hasta la próxima.